Saludos a todos y a todas. Soy la maestra Teresa Peralta y quiero compartir con ustedes una obra de un autor dominicano, en este caso una obra de dos maestros de mi Universidad Autónoma de Santo Domingo. Se titula Didáctica de la Matemática en la Formación Docente. Los autores son el doctor Roberto Vallas de la Cruz y el doctor Ramón Blanco Sánchez. Es una obra de valor pedagógico, de valor didáctico. Es una obra que hace un aporte interesantísimo para la formación de maestros que enseñan matemáticas. Fue publicada en el año 2017 y tiene varios capítulos. Fíjense, es una obra bastante densa y tiene un total de 482 páginas, pero tiene un valor también amplio e interesante, como les decía, de carácter pedagógico y didáctico. En el capítulo 1 ellos abordan el docente de matemática, ontología y epistemología de esta ciencia. También tratan en el capítulo 2 los principios psicopedagógicos del proceso enseñanza-aprendizaje de la matemática. En el capítulo 3 hablan de los procesos o habilidades del pensamiento lógico, actividades matemáticas, fracciones proporcionales, etc. Es muy interesante cuando nos encontramos con una obra como esta, porque aquí podemos valorar cómo el docente universitario se empeña en muchos casos en hacer aportes que tengan un valor más allá del aula. Y ese aporte lo hacen desde una perspectiva, digamos, de cómo ellos en su práctica docente ven que se puede mejorar lo que ya se está haciendo en las aulas. Aquí voy a leer algo muy interesante porque me llamó muchísimo la atención y probablemente sea el elemento diferenciador de esta obra con otros materiales. Dice, este material no es un libro clásico de didáctica de la matemática. Su estructura tiene varios elementos que lo distinguen de otros trabajos. Uno de estos aspectos distintivos es la integración de componentes fundamentales para el proceso enseñanza-aprendizaje de la matemática, como son la ontología y epistemología de la matemática, las regularidades del proceso de asimilación, los procesos del pensamiento lógico y la matemática como ciencia. Qué interesante. Realmente en los últimos años hemos visto cómo, en los últimos años no, por muchos años hemos visto que las matemáticas tienen ese factor, digamos, de cómo abordarla. Muchos de nuestros estudiantes empiezan a odiar las matemáticas desde antes de ir a la escuela, desde antes de tener que enfrentarse a ella. Y muchas veces la razón de eso está en la didáctica que se usa para enseñar las matemáticas. Muchas veces la razón de esto se explica en que nos empiezan a decir que las matemáticas son difíciles, que aprender matemática no es cualquiera, que la aprende no. Enseñarla es lo fundamental y todos pues necesitamos competencias matemáticas y todos nuestros estudiantes deben tener una formación básica en matemática y dependiendo de su profesión, de la profesión que adquieren en la universidad, entonces tendrán más o menos que aprender matemáticas, pero la matemática es fundamental y la matemática cuando se enseña bajo un esquema didáctico de calidad, teniendo presente cada uno de los pasos de este proceso al que se refieren los autores de la obra, pues yo creo que no da tanta dificultad. Así es que les recomiendo a todos los interesados, a todos los maestros que se dedican a esta área en particular, a adquirir y a conocer la obra
de los maestros Roberto Valle de la Cruz, Ramón Blanco Sánchez, titulada Didáctica de la Matemática en la Formación Docente.